El debate sobre quién es el mejor jugador de la MLB, Shohei Ohtani o Aaron Judge, ha consumido a la prensa y a los aficionados durante años, reduciendo la grandeza a una simple comparación de jonrones y premios MVP. Pero existe una verdad incómoda que los analistas y los medios de comunicación suelen ignorar. Dentro de las cuevas, lejos de las cámaras y los micrófonos, los jugadores de élite ni siquiera están discutiendo quién es el número uno, sino reconociendo una fuerza que ha reescrito el manual del juego por completo. Bienvenidos al lugar donde el diamante habla sin filtros, donde la polémica se confronta con la verdad del vestuario. Esto es 304 Béisbol en Vivo News. Prepárense para escuchar lo que realmente piensan los protagonistas. Justo antes de que se hiciera pública la última y esperada lista del top 100 de la liga, en medio de la ardiente controversia que dividía al béisbol entre la incomparable temporada histórica de Shohei Ohtani y la monumental fuerza de Aaron Judge, una voz inesperada rompió el silencio. No era un gerente, ni un analista con estadísticas en mano, sino Mike Trout. Su intervención fue como un relámpago en el centro del huracán mediático. Trout ya no era compañero de equipo de Ohtani, no era un miembro de los Dodgers con interés en defender a su nueva estrella, ni tampoco estaba en la posición de justificar las 3 coronaciones de MVP que ya acumulaba Judge. La perspectiva que eligió Trout fue la del superviviente, la del hombre que ha vivido y dominado esta era, un testigo ocular que ha sido la vara de medir del juego durante la última década. En una breve pero intensa entrevista, Trout no perdió el tiempo hablando de premios MVP, proyecciones de jonrones o el maldito ranking del número 1. Lo que compartió fue algo mucho más profundo, algo que solo quienes se ponen el uniforme realmente sienten y comprenden: la magnitud real de la existencia de Shohei Ohtani. Habló de esos micromomentos en el campo que escapan a la cámara lenta, del aire pesado que se estanca en el dugout rival y de la presión innombrable que solo los involucrados conocen. La pregunta inmediata para todos los que seguían el deporte era: ¿por qué Mike Trout, un símbolo de neutralidad y excelencia profesional, sintió la necesidad de hablar en voz alta sobre esta verdad interna? ¿Y cómo resonaron sus palabras en el propio Ohtani, que era el centro silencioso de toda la disputa? La respuesta solo se revela al entender el lugar único que Mike Trout ha ocupado históricamente en esta narrativa. Él no es un espectador que mira con curiosidad desde afuera. Es el hombre que ha visto, desde el día en que Ohtani puso un pie en las grandes ligas, cómo toda la presión, el escepticismo inicial y las miradas de los jugadores rivales se transformaban ante sus ojos. Vio el proceso gradual por el cual Ohtani dejó de ser una promesa exótica para convertirse en una entidad extradimensional, la de un lanzador de élite que también era un bateador de fuerza aterradora. Trout comprendía esa sensación mejor que nadie, ya que él mismo había sido la figura central de los rankings durante años, constantemente sometido a comparaciones implacables y expectativas sobrehumanas. Cuando se le preguntó sobre la polémica entre Ohtani y Judge, Trout evitó la respuesta predecible. No hizo referencia a la histórica campaña de Judge con sus jonrones, ni a las temporadas que hicieron de Ohtani un mito viviente. En cambio, se detuvo por unos segundos, un silencio que en televisión pareció eterno, y luego respondió con una calma sorprendente: honestamente, la forma en que nosotros, los jugadores, vemos esto, no es la misma forma en que el público está debatiendo. No estamos hablando de quién es mejor en el sentido tradicional. Fue en esa conversación donde Trout describió una escena que resultaba indescifrable desde fuera del campo.
Cuando Shohei sube a la caja de bateo, el aire cambia drásticamente, explicó Trout. No es una sensación que se perciba desde las gradas. Es un cambio que sientes desde la cueva del equipo contrario. El lanzador simplemente deja de lanzar a su propio ritmo. Lo que Trout quiso enfatizar fue precisamente eso, que lo realmente importante para un jugador de élite es el hecho de que su mera presencia obliga al oponente a abandonar su plan de juego preestablecido, a cambiar su manera de luchar. Trout no habló con nostalgia, sino con la fría objetividad de alguien que ha alcanzado innumerables cimas. Recordó los días en Los Angels, cuando Ohtani aún estaba aprendiendo los matices del picheo de la MLB, mientras se adaptaba simultáneamente a la rutina diaria de un bateador. Shohei no cargaba solo su propia presión, relató Trout. Llevaba el peso de toda una nación sobre sus hombros. Nosotros lo veíamos cada día, no en las hojas de estadísticas, sino en la intensidad de sus entrenamientos secretos. Cuando la conversación inevitablemente se desvió hacia Aaron Judge, Trout no retrocedió. Fue directo y honesto. Judge es sin duda uno de los jugadores más grandes de esta generación. No hay discusión al respecto. Pero inmediatamente después, añadió la frase que alteró la atmósfera y el núcleo de la discusión. El problema es que Shohei te obliga a cuestionar el concepto mismo de lo que es un jugador de béisbol. Trout pasó a explicar que en el clubhouse no se habla de quién es el número 1 o el número 2. De lo que sí se habla es de cosas concretas, como preparar el reporte de scouting para un lanzador que también puede decidir el juego con un solo swing, como ajustar la rotación sabiendo que el tipo que lanza 100 millas puede aniquilarte en la 9ª entrada. Hay días, confesó Trout en voz baja, en que haces todo exactamente como dice el libro, y aún así no puedes ganar contra Shohei. Y en ese punto tienes que admitir que los viejos estándares ya no aplican. En ese preciso instante, las palabras de Trout adquirieron un significado extraordinario. No estaba defendiendo a Ohtani ni desacreditando a Judge. Simplemente estaba articulando la verdad tácita que se comparte entre los jugadores. La grandeza de Shohei Ohtani no reside en superar a alguien más, sino en haber alterado la perspectiva misma de cómo los mejores jugadores del mundo ven y abordan este deporte. Después de que sus palabras se difundieron, lo que Mike Trout sintió no fue alivio, sino cautela. Sabía que un paso en falso, una palabra mal elegida, y los medios lo arrastrarían de inmediato al agotador marco de Ohtani contra Judge. Lo pensé bastante antes de hablar, admitió Trout. No quería que esta conversación se desviara hacia qué lado estoy. Lo que más le afectó a Trout al reflexionar sobre aquel momento no fue la reacción de los aficionados, sino la realidad de que lo que sentían los jugadores rara vez llegaba al exterior. La gente ve los números, dijo. Nosotros vemos la sensación, la tensión que se siente al prepararse para enfrentarlos. Trout enfatizó que esa sensación era lo que perduraba mucho después de que terminaba el juego. Relató un pequeño pero inolvidable momento. Un día, Ohtani acababa de terminar una intensa sesión de bullpen. Su hombro todavía estaba rojo por el esfuerzo. Sin embargo, 10 minutos después, estaba en la jaula de bateo practicando swings. Nadie se lo pidió, nadie lo obligó. Simplemente lo estaba haciendo, recordó. Los jugadores de los Angels que presenciaron esa escena solo pudieron mirarse en silencio. Los rankings nunca podrán explicar algo así, concluyó. Cuando se le preguntó directamente si creía que Ohtani era el mejor jugador de la historia, Trout movió la cabeza con calma. Ya no pienso en esos términos, dijo. Si es el mejor o no, al final, el tiempo lo decidirá. Y tras una pequeña pausa, añadió, solo sé una cosa.
Shohei nos hizo darnos cuenta a todos de que tenemos que ser más honestos con el béisbol. Trout reconoció que hubo un tiempo en el que él mismo se comparaba con Ohtani, pero que rápidamente lo abandonó. Dejó de tener sentido compararnos, explicó, porque Shohei no está en el mismo eje que nadie más. Cuando me di cuenta de eso, dejé de pensar en quién está por encima o por debajo. Finalmente, Trout cerró con unas palabras que pesaban más que cualquier lista. Judge impone respeto. Shohei te obliga a repensar el béisbol mismo. No fue un elogio, sino una declaración de reconocimiento. En el camerino, donde los rankings no existen, la grandeza de Shohei Ohtani se había manifestado mucho antes. Esta conversación, iniciada por las tranquilas palabras de Mike Trout, no se quedó solo en la perspectiva de un excompañero. En el trasfondo de la historia resonó la figura de Clayton Kershaw, quien ha estado en el montículo por casi 2 décadas y se ha enfrentado a innumerables superestrellas. Al escuchar el relato de Trout, Kershaw asintió en silencio, como si alguien hubiera puesto voz a los pensamientos que los lanzadores llevaban tiempo guardando en secreto. Sin entusiasmo, Kershaw dijo brevemente: «Sé exactamente de lo que está hablando Trout». Para Kershaw, lo notable no fue tanto el contenido de lo que Trout dijo sobre Ohtani, sino el momento en que lo hizo. Que alguien del calibre de Trout hable así, comentó Kershaw, significa que ese tema ya se había compartido en el clubhouse desde mucho antes. Desde su posición como lanzador veterano, Kershaw contextualizó la declaración de Trout en el marco general de la Major League Baseball. Comparó a Ohtani con el puñado de jugadores cuya mera existencia obliga al equipo contrario a alterar su estilo de juego. No hay muchos así, afirmó Kershaw. No se trata solo de que bateen jonrones. Se trata de que te obligan a lanzar diferente, a pensar diferente, y a veces a aceptar que tu plan simplemente se ha vuelto inútil. Llamó a esto la hermosa paradoja de la era moderna. En una época en la que los datos miden prácticamente todo, Shohei Ohtani se había convertido en una variable incalculable. Incluso si te preparas a la perfección, dijo Kershaw, al enfrentarte a Shohei, siempre sientes que te falta algo. Esa sensación, aseguró, es la razón por la que los jugadores ven a Ohtani con una deferencia especial. Mencionó otro momento poco comentado, el silencio que cae sobre el dugout justo antes de que Ohtani tome un turno. Nadie lo dice en voz alta, sonrió Kershaw, pero todos saben que ese es el momento que puede cambiarlo todo. Para un lanzador, esa es la verdadera tensión que no puede medirse en un ranking. Finalmente, Kershaw tomó las palabras de Trout como un mensaje para el mundo exterior. Los rankings siempre cambian, dijo, pero la visión entre los jugadores no se tambalea tan fácilmente. Y en el momento en que un símbolo como Mike Trout se puso del lado de lo que los propios jugadores definen como grandeza, Clayton Kershaw supo con certeza que Shohei Ohtani ya había trascendido cualquier controversia, llegando a ese lugar reservado donde el legado no se escribe con premios, sino con la silenciosa reverencia que flota en el aire del campo de juego. La perspectiva de Trout era única en este debate. Él no era simplemente un espectador curioso observando desde la distancia, sino un hombre que había presenciado el viaje completo de Ohtani desde el día en que puso un pie en las grandes ligas, viendo cómo toda esa presión, todas esas dudas y la mirada escéptica de los propios jugadores se transformaban en una presencia de otro mundo. Trout comprendía esa sensación mejor que nadie, ya que él mismo había sido el centro de las listas de clasificación y había estado sometido a la incesante comparación y a las expectativas desmesuradas. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre la controversia Ohtani contra Judge, Trout se negó a ofrecer la respuesta esperada.
Evitó mencionar los 3 MVP de Judge o la temporada histórica de Ohtani. En cambio, tras unos segundos de silencio, dijo en voz baja: «En realidad, nosotros, los jugadores, no lo vemos como lo está debatiendo todo el mundo». En esa breve conversación, Trout describió una escena que es casi imposible de comprender desde fuera. Cuando Shohei se para en el plato, explicó Trout, el aire cambia radicalmente. Y no es algo que se siente desde las gradas, sino desde el dugout contrario. El lanzador, insiste, ya no puede trabajar a su propio ritmo. Lo que realmente importa a los ojos de un jugador, subrayó, es el hecho de que la mera presencia de Ohtani obliga al oponente a cambiar fundamentalmente su forma de competir. Con la serenidad propia de alguien que ha conquistado innumerables cimas, Trout recordó su tiempo en Los Angels, cuando Ohtani aún estaba aprendiendo el arte del picheo de la MLB mientras se adaptaba al bateo. Shohei no solo cargaba la presión por sí mismo, confesó Trout, llevaba el peso de toda una nación. Lo veíamos todos los días, no en las estadísticas, sino en la práctica silenciosa. Cuando la conversación se dirigió a Aaron Judge, Trout fue sincero. Judge es uno de los mejores jugadores de esta generación. No hay duda. Pero inmediatamente después añadió la frase que redefinió el enfoque. El problema es que Shohei nos hace cuestionar el concepto mismo de qué es un jugador de béisbol. Explicó que en el clubhouse nadie se preocupa por quién es el número 1 o el número 2. De lo que sí hablan es de cosas concretas: cómo preparar el reporte de scouting, cómo ajustar la rotación y la ansiedad que genera enfrentarse a un hombre que lanza a 100 millas y que al mismo tiempo puede terminar el juego con un solo swing. Hay días, susurró Trout, en los que sientes que puedes hacer todo según el libro y aún así no puedes ganarle a Shohei. En ese punto, solo te queda admitir que las viejas reglas ya no aplican. La grandeza de Shohei Ohtani, según Trout, no reside en superar a nadie, sino en haber alterado la visión que la élite del béisbol tiene sobre el juego. Aunque admitió que hubo un momento en que él mismo se comparó con Ohtani, rápidamente lo dejó. Dejó de tener sentido compararnos, dijo, porque Shohei no está en el mismo plano que nadie más. Finalmente, Trout cerró el argumento con una distinción que pesaba más que cualquier ranking. Judge inspira respeto. Shohei te obliga a repensar el béisbol. No era un elogio, era una simple declaración de reconocimiento. En un vestuario donde las listas no existen, la magnitud de Shohei Ohtani había sido evidente desde mucho antes. Si la grandeza de Ohtani redefine el juego y obliga a los profesionales a cuestionar los fundamentos del béisbol, ¿qué otras leyendas del pasado o del presente han sido subestimadas por las métricas tradicionales y solo comprendidas por quienes compartieron el campo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si esta mirada profunda al béisbol te resonó, dale me gusta, compártelo con otros aficionados y suscríbete a 304 Béisbol en Vivo News para no perderte el análisis que siempre va más allá del ranking.